¿Sí se está viendo y sí me escucho bien? Ah, sí, la cámara. Deje- Sí, sí, voy. Justo aquí. Bien, ya podemos comenzar. Ok, bien, pues. Liberato. Bueno, pues muy buenos días, estimada audiencia. Me presento, soy Arnoldo Sabdiel. Y vamos a empezar a analizar este obscuro momento de la historia birmania, podríamos decir, de la historia birmana, podríamos decirle así, que es conocido como las protestas 8888, que son uno de los días históricos más importantes para el pueblo birmano, al haberse tratado de una serie de megaprotestas pro democracia que se dieron en el marco de una dictadura militarista que llevaba constriñendo la vida del país desde hacía varias décadas y que se destacaron por el desproporcionado nivel de violencia con el que el gobierno en turno respondería. Cabe destacar que aún hoy en día esta fecha icónica, el 8 de agosto del 88, es ampliamente recordada y además celebrada en diferentes partes del mundo, principalmente por birmanos exiliados, así como dentro del propio país, pues por los grupos pro democracia, que de hecho aún continúan sin descanso la lucha por lograr liberar al país de su muy opresivo sistema político. De igual forma, este resulta uno de los movimientos estudiantiles y democráticos más grandes de la historia, comparable con otros dados en fechas cercanas, como los múltiples movimientos del año 68, entre ellos el Mayo francés o el propio movimiento estudiantil mexicano, que por suerte cada vez nos resulta más familiar y que de hecho es en gran medida parecido al movimiento birmano, pues ambos serían movimientos que buscarían activamente cambiar la vida política del país por una más justa, pero a la vez terminarían siendo más que nada ejemplos de la crueldad con la que un gobierno puede tratar a sus habitantes. Ahora bien, pasando un poco a los antecedentes, pues estos movimientos no salieron de la nada. De hecho, al contrario, tienen raíces muy profundas que se remontan hasta eventos que sucedieron desde la independencia del país a mediados del siglo pasado y que se fueron agravando considerablemente con el pasar de los años. Aunque quizá de todo esto que ocurrió, que fue demasiado, podríamos mencionar algunos de los más influyentes, que serían principalmente los problemas económicos de finales de la década de los años 80 y sobre todo la inclusión del país a la lista de países menos desarrollados de la ONU. Hechos que dejarían al pueblo birmano herido tanto en lo monetario como en lo moral. Ahora, con eso de lado, ubiquémonos en lo espacial y lo temporal. En primer lugar, Birmania es un país del sudeste asiático, localizado al este de la India y con una población aproximada en 50 millones de habitantes, de entre los cuales, ojo, el 90% profesa el budismo aproximadamente. Es una religión muy importante y además su capital, si bien hoy en día tiene un nombre distinto, nos referiremos a ella como Rangún, pues es el nombre que tenía durante el periodo histórico que nos compete. También vale la pena destacar la importancia de que esta capital es donde se van a dar la mayor parte de las protestas, aunque no va a ser la única, por supuesto.
Nuestro periodo histórico también abarca principalmente la década de los años 80, que es donde se va a dar toda esta serie de protestas masivas a lo largo de todo el país y que de hecho van a ser provocadas pues porque el país se encontraba bajo un gobierno socialista y militarista que se impuso por golpe de Estado en 1962 de que a lo largo de su administración pues sería distinguido por corrupción, nepotismo y por siempre tener un muy mal manejo de los recursos del país. Ya saben, cosas que únicamente pasan en Birmania y en este momento histórico. Y ya para ir cerrando con los antecedentes, hablemos brevemente de la situación económica del país, que será de especial importancia, pues desde su entrada al poder el gobierno dictatorial intentará implementar por la fuerza su idea utópica, cabe destacar, utópica porque no era práctica, era netamente era un ideal, una idea económica e ideológica conocida como vía birmana al socialismo. Un sistema que dañaría de forma casi irreversible al campo, el cual era el principal fuerte económico birmano, generando así un efecto dominó que causaría una crisis masiva en todos los niveles, debido al miedo por la falta de comida y a la deficiente administración gubernamental del alimento. Se suele decir que los humanos estamos a como 2 o 3 ayunos de la anarquía absoluta. Bueno, pues ese es un ejemplo claro de esa frase. Le doy ahora la palabra a mi compañero Carlos Liberato. De cualquier lugar y de cualquier tiempo, la religión, sea cual sea, juega
solo al desfalco económico o a la desigualdad social en la que se vive el país, sino que la religión ha influido de una manera, en sobremanera, sobre esta sociedad. O dos antecedentes que son claves para las protestas, para el ciclo de protestas que ha sido una línea consecutiva. Pues primero que nada es el llamado incidente de la tienda de música, que este incidente lo podemos señalar como un efecto mariposa, que comienza en algo muy pequeño y se convierte en algo grandísimo. Este incidente pues ocurrió en el año de 1988, cuando hubo un pleito de jóvenes en una tienda, en un café, a causa de la música, y uno de ellos salió herido por parte del hijo de un oficial. Entonces el hijo del oficial sale libre gracias a las influencias de su padre, y esto va a desatar una oleada de manifestaciones estudiantiles a lo largo del país, algo que comienza en el centro de Birmania y que después va a tomar más carácter en la periferia del país. Estas protestas, pues más que todo, exigían la igualdad de derechos entre la juventud y la permisión a realizar sus estudios o sus derechos dentro de esta sociedad. No obstante, debemos de señalar que las protestas fueron incrementando cada vez más de tono, cada vez su exigencia era más fuerte, más clara y más justa, pero el gobierno, recordemos que Birmania en este tiempo todavía se encuentra bajo una dictadura militar. Pues es un país que ha estado más que todo bajo regímenes militares, ha sido un país de una efímera libertad, lo podemos señalar. Y en este tiempo, cuando las protestas estudiantiles están tomando juego o están tomando importancia dentro de la historia nacional del escenario, van a ser reprimidas, obviamente, como lo hemos visto en muchos casos en otros países. En el caso de Birmania no será la excepción. Una de las protestas más rememoradas de la historia birmana, pues es la protesta del lago Inia, cuando miles de estudiantes marchan hacia este lugar pacíficamente protestando en contra del régimen militar y en prevalencia de sus derechos humanos. La policía de dicho país se organizó para abatir a todas las masas y a todos los estudiantes. Incluso se prepararon barricadas o trincheras para que al momento de disparar, no pudieran manera de disparar a los cuerpos, de disparar a los estudiantes. Muchos fueron violados, otros fueron asesinados al ser ahogados en el lago. Entonces todo esto desató una serie de inconformidad dentro del país, inconformidad que se prolongó hasta nuestros días, incluso hasta finales de la década pasada. Lo que hoy vemos en Birmania pues no es más que el resultado de estos acontecimientos, de esta inestabilidad de un país que ha reprimido con mano de hierro a la ciudadanía. Bien, ahora vamos a hablar de las manifestaciones previas que se fueron a las que se dieron del 8 de octubre de 1988, 8 de agosto de 1888. Bueno, para ese entonces las manifestaciones ya habían alcanzado un punto máximo en agosto. Sin embargo, el tamaño de esas manifestaciones aún no era muy grande. Hay que resaltar que estas en este momento estaban formadas principalmente por un bloque de estudiantes, no por una gran parte de la sociedad. Como lo mencionó mi compañero Liberato entonces, anteriormente, las protestas fueron fomentadas por el altercado que hubo en la tienda de música y principalmente eran estudiantes los que participaban. En las noticias de esas protestas sí llegaron a las zonas rurales, sin embargo, estas todavía no alcanzaban la magnitud que iban a alcanzar para el 8 de agosto. 8 de agosto, y fue cuando los estudiantes se pusieron en comunicación con los monjes budistas que realmente vamos a ver la formación de esta mega coalición de la sociedad, que van a ser las que va a manifestarse el 8 de agosto de 1988 y que va a dar lugar a las manifestaciones del 8888. Bueno, ahora, como les mencioné, hay una mega coalición birmana que se va a formar. Esta va a estar principalmente formada o conformada por los estudiantes y por los monjes budistas. La inclusión de los monjes budistas en las manifestaciones del 8 de agosto
va a ser muy importante porque, como ya fue mencionado anteriormente, el 90% de la población es budista y la incorporación del cuerpo religioso del país a las manifestaciones le va a dar legitimidad y va a incluir a las demás secciones de la sociedad. También vamos a ver cómo los campesinos se van a unir a las manifestaciones y los burócratas, gente que trabaja dentro del gobierno, en las oficinas gubernamentales, pero que no son políticos. No gozan de esos privilegios, por lo tanto también ellos se encuentran molestos por las injusticias del país. ¿Quién también va a formar parte? Los profesores de los estudiantes, universidades, escuelas de educación media, básica, van a incorporarse a las manifestaciones. Médicos y enfermeras, un sector muy importante que vamos a ver un rol que juegan más adelante, se incorporan a las manifestaciones. Artistas, artesanos, escritores, intelectuales, un campo más liberal y que podemos no relacionarlo mucho con los médicos y los enfermeros o con los campesinos. Y es por eso que hay que resaltar que forma parte de la megacoalición. No solamente una sección de la sociedad, sino son todas. Y además de todos estos sectores sociales que se unen, también vamos a ver al personal de aduanas, que trabaja en las aduanas del gobierno, personal de la Fuerza Aérea y de la Marina, que si bien no son militares, sí forman y trabajan para los militares, y minorías étnicas y religiosas. Vamos a ver a los musulmanes, vamos a ver a los pueblos indígenas que se ubican más que nada en las zonas nortes, las zonas occidentales del país, que son bastante segregadas y que tienen muchas discusiones y luchas con el gobierno por las acciones que estos tomaron en su contra. ¿Qué va a traernos todo esto? Nos va a generar megaprotestas. Esas megaprotestas no se hubieran dado si no hubiera sido por esta mega coalición que inicialmente se formó, como ya lo había recalcado, por la incorporación de los monjes budistas y de los estudiantes. Bien, ahora sí entrando de lleno a las manifestaciones del 8 de agosto de 1988, o como son conocidas, mejor las manifestaciones 8888. ¿Por qué 8888? Porque son el 8 de agosto es el mes 8 del mes 88, 1988. Esas protestas se van a dar principalmente en la capital de Rangún. Sin embargo, también va a haber esporas de esas protestas en otras ciudades importantes, principalmente en Mandalay. Y vamos a ver una gran diferencia que se da entre las protestas en Mandalay y las protestas en Rangún. Son dos diferentes modelos que se van a dar. Bueno, la megacoalición de manifestantes birmanos recorrieron primeramente las periferias de la ciudad, rodearon lo que es la ciudad, no se fueron directamente al centro y empezaron a hacer paradas escalonadas en donde se le permitían a los líderes de los movimientos hablar y dirigirse hacia las masas y dar sus mensajes. Las zonas más agregadas, que eran las que estaban en las periferias, iniciaron a marchar hacia el centro de la ciudad, en donde se toparon con los militares y se les pidió a los militares que se unieran a sus manifestaciones. Al llegar incluso estas zonas que llegaron al centro de la ciudad con sus manifestaciones, llegaron al grado de besar los zapatos como una forma de persuasión para que eso se les unieran. No hubo ningún éxito en esta forma de persuasión, pero pues hay que resaltar el significante de ver a los militares contra los manifestantes y que estos últimos les besen los zapatos. Bueno, el régimen militar respondió diciendo que atendería las demandas de esos manifestantes en la medida de lo posible. Para ese entonces ya se había dado un cambio de gobierno de un dictador pasado a un nuevo dictador. Entonces había habido ya un cambio en la forma en que se administraba. No es para bien, generalmente fue para mal para los manifestantes, pero pues hubo un cambio de administración y la nueva administración les dijo que se iban a atender sus demandas en la medida de lo posible. Se estima que para ese entonces más o menos 1 millón de manifestantes se reunieron solamente en la ciudad capital y 500,000 manifestantes más en las zonas en otras ciudades menos pobladas, principalmente en Rangún. Estas decisiones que tomó los militares de decir que iban a responder a las demandas de los manifestantes fue porque el régimen militar no estaba preparado para las manifestaciones de esta escala. Ellos no esperaban que fueran tan grandes, por lo tanto los tomó un poco desapercibidos y su declaración de decir vamos a atenderlo
les dio tiempo para que después iniciaran una movilización de tropas de las zonas rurales, de las zonas más alejadas, hacia la ciudad capital. Se abrió fuego entonces de que se termina la movilización y después de que se les mencionó que iban a tomar en cuenta sus demandas, se abrió fuego en contra de los manifestantes y estos manifestantes respondieron lanzando bombas molotov, cuchillos, rocas, semáforos, piedras, radios, todo lo que se pudieran encontrar a su paso y que pudieran ser utilizadas como una arma para defenderse de los militares que estaban armados con pistolas, con rifles, y que los militares no tenían, pues se defendieron en lo que pudieron. Lanzaban zapatos, lanzaban todo lo que pudieran para ellos poder defenderse de los ataques por parte de los militares. Incluso se incendió la comisaría de policía, los manifestantes incendiaron la comisaría y fueron pues respondidos con violencia. El número oficial de fallecidos para ese entonces es de 300 y 240 heridos. Eso es lo que nos dicen las estimaciones internacionales, las estimaciones oficiales, pero las estimaciones internacionales nos dicen que fallecieron aproximadamente 10,000 fallecidos. Fallecieron 10,000 personas. El 10 de agosto, 2 días después de las manifestaciones del 888, abrieron fuego los militares hacia el Hospital General de Rangún, en donde había médicos que estaban tratando a los heridos de las manifestaciones y abrieron fuego. Estas no discriminaron, no fue si eres simpatizante de los militares, si eres simpatizante de los manifestantes. Ellos abrieron fuego matando a médicos, enfermeros, personal que trabajaba en el hospital, a las personas heridas que no tenían oportunidad de defenderse y que no habían realizado ningún acto en contra de ellos en ese momento del ataque. Entonces, fue unas manifestaciones bastante violentas que van a traer consigo aproximadamente la muerte de 10,000 personas. Buenas tardes. Yo les voy a hablar acerca del papel que cumplieron los comités vecinales y los sindicatos budistas en las protestas. La importancia que tienen estos es que llegaron a controlar desde calles hasta colonias enteras, en los cuales impusieron un gobierno que era netamente civil, excluyendo por completo cualquier influencia tanto de los militares como del propio régimen. La diferencia que hubo entre estos dos es que los que estaban organizando el comité vecinal tendían a ser más violentos, mientras que las colonias que estaban controladas por los budistas tendían a ser tanto más organizadas como tender más al pacifismo por la propia doctrina e influencia de la religión. Entonces, en este marco contextual en el que estamos desarrollándonos, los sindicatos budistas decidieron que era necesario también organizarse en un sindicato, tal como lo habían hecho anteriormente los estudiantes. Estos operaban de una manera independiente y también permitieron que los comités vecinales estuvieran operando en ellos, tanto su propia presencia ahí como estar laborando desde ahí. Al ver este ligero deslizamiento de poder del régimen, ya que personas comunes estaban tomando el mando de colonias enteras, el líder decidió renunciar tanto a ser como presidente de Birmania como a propiamente ser líder del partido. Ante esto, las tácticas militares empezaron a ser más leves contra la población, ya no se metían en barrios que estuvieran controlados ya fuera por comités vecinales o por manifestantes, y esto se tradujo en que las manifestaciones se tornaran más violentas. Y podemos preguntarnos el por qué esto sucedió de dicha manera. La razón es que la población no confiaba en el régimen, ya que tenían ese temor de que si ellos bajaban la guardia o disminuían el ritmo o la forma en la que estaban llevando las manifestaciones, lo que les harían sería que en el momento en el que se distrajeran, el régimen reanudaría estas duras tácticas de represión en su contra, aniquilando en sí los movimientos. A la salida del dictador, podríamos denominarlo así, él prometió que se llamarían elecciones y que éstas se respetarían. Pero cuando lo hizo, no declaró a un comité
provisional que gobernara Birmania en ese proceso, lo cual hizo desconfiar aún más a la población de que este era simplemente un engaño y que no respetarían los resultados de dichas. Entonces las manifestaciones se convirtieron en las más cruentas que se habían visto hasta este momento. La democracia llegó elementalmente a un callejón sin salida, en el cual se barajearon tres opciones. Cabe destacar que ninguna de estas tres era ajena a las personas. Eran cosas que se venían gestando desde hace muchos años. El manifestarse a diario para obligar al régimen a cambiar era algo que estaba presente desde que se hizo la reforma agraria, porque las personas no estaban conformes con el régimen. El convencer al ejército de aliarse con los manifestantes es algo que ya se había intentado, inclusive al grado de las propias personas humillarse, besándoles los pies a los militares para tratar de convencerlos de unírseles. Y al apelar a la comunidad internacional es algo que se ve muy reflejado en las pancartas, como podemos ver a continuación, en las cuales podemos ver que es de la Asociación de Amas de Casa, que en este caso exigen por la libertad. Lo que llama la atención de este cartel es que podemos ver que está escrito en inglés. La razón es que ellos apelaban a buscar la atención de la comunidad internacional, pero particularmente de Estados Unidos y también la intervención de la ONU. De manera que consideremos lo siguiente. En Birmania había muy poco acceso a los medios de comunicación. A escala internacional este conflicto no estaba siendo muy bien cubierto. Entonces lo que ellos buscaban era tratar de llamar la mayor atención posible mediante hacer que este mensaje fuera captado por la mayor cantidad de personas que les fuera permitido mediante el inglés. Siguiente. Al ver la reacción de la población, al poco tiempo los militares retomaron estas tácticas ultraviolentas de represión contra ellos. Y el gobierno sí cumplió con llamar a las elecciones, pero tan pronto como vieron que los resultados no les favorecían, lo que hicieron fue declararlas como inválidas, apresar a los candidatos y exiliar a aquellos que representaban una oposición importante, cumpliendo aquellos temores que la sociedad más tenía. Entonces, podemos apreciar que el régimen retoma el poder y cambia el nombre del país por el de la Unión de Myanmar. Este cambio fue y es rechazado tanto por la oposición dentro y fuera del país, pero sí fue reconocido por la ONU y por la Unión Europea. Es factible pensar por qué la ONU le dio cierta legitimidad a un régimen dictatorial militarista que estaba costando la vida de miles de personas. La razón es que los líderes se basaban plenamente en los estatutos establecidos por la ONU, en los cuales se decía que aquellos que controlaran la embajada eran los que tenían el poder sobre el país, ya que ellos eran los que controlaban la política a un nivel internacional representando a dicho país. Es por ello que consideraron como válida el cambio de nombre de Birmania a Myanmar, y con esto ante la comunidad internacional se le dio cierta validez al régimen, lo cual sí hubo una intervención de la ONU como la población esperaba, pero definitivamente no fue la mediación que ellos deseaban, dejando un sabor muy amargo en las bocas de todos estos manifestantes. Como conclusión, porque desgraciadamente nuestro tema solamente abarca las manifestaciones de 1988, estas movilizaciones siguieron durante mucho tiempo, siguen hoy en día, y es algo que necesitamos tener muy presente. Este capítulo o periodo histórico dejó consigo muchas ilusiones en juego, dejó muchas promesas, pero también bastantes muertes y decepciones que se mantienen hasta el día de hoy como un recordatorio de que no importa si un movimiento tiene una base sólida y está bien encaminado a buscar el bienestar de la población, con una premisa que es, podríamos considerarlo bastante simple, entre comillas, que es el buscar una democracia multipartidista.
algo que ya se estaba gestando alrededor de todo el mundo, pero puede ser anulado por las ambiciones de un régimen que ve más por sus conveniencias, ya sean políticas o económicas, que por el bienestar de la población que se supone debería de cuidar, en las cuales, en respuesta ante todo esto, la población se ve orillada a poner sus propias vidas en riesgo para tratar de brindar un mejor futuro a las generaciones futuras. Hay que recordar que esta lucha aún no termina, es algo que se sigue desarrollando el día de hoy en Birmania y no hay que olvidar, eso es lo principal, no hay que olvidar, este es un tema muy rico en el cual se pueden analizar diferentes aspectos, de manera que podemos comprender mejor las causas, consecuencias y cómo sigue afectando el día de hoy el recuerdo de el verano de 1988 en Birmania. Muchas gracias por su atención. Por favor, llenen los formularios que se les dejaron. Muchas gracias. Esto es todo por nuestra parte. Arnoldo, no quite la presentación. Le voy a solicitar que me pase el control. Ya le envié la solicitud. Ups. Bien, lo primero que quiero que noten es que el contenido no tiene un diseño similar. Todo trabajo debe tener una organización. Si es un trabajo colaborativo, está organizado de manera similar y aquí no lo está. En la mayoría de las diapositivas tenemos redacción. Les dije, todo evento de difusión no debe llevar texto. El texto mínimo. Por ejemplo, esta imagen de presentación refleja de hecho, esta fotografía está repetida 3 veces en el contenido. La cantidad de diapositivas también debe limitarse. ¿Quiere mencionar algo, David, por favor? ¿Me pueden interrumpir a la hora que deseen? No, se me activó el micrófono. De acuerdo. Bien, miren, el material está muy bueno. Voy a hablar en términos generales y luego me refiero a la presentación. Es viable para presentar. Eso es lo fundamental. Este trabajo puede hacerse con mínimas modificaciones en la presentación y quizá en algunas partes del contenido. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales? En primer término, la modulación de la voz. Si ustedes escuchan a Liberato, tiene el tono, el sonido, la modulación, son cosas diferentes, adecuadas. Se ubica de manera correcta frente a la cámara, es decir, no tengo toda la cara llenando la imagen. Eso no sucede. Como otras personas donde están demasiado cerca de la cámara,
etcétera. Los tiempos, aquí es importante señalar la cuestión de los tiempos. Díganme lo que dice Liberato, porque como estoy en presentación y no puedo manejar los slides de otra manera. No es nada importante. Ahorita yo solo comento. De acuerdo. Mire, a diferencia de la primera presentación de la libertad, donde no hay una introducción, o sea, nosotros somos fulano, sutano, mengano, no vamos a hablarles, es como si estuvieran presentando una clase. Aquí tiende a ser algo un poco más diferente. Lo primero, el tema de la libertad fue una presentación de clase, no es un evento de difusión. Así básicamente lo digo, no es una presentación que plantearíamos en clase. Carlos hace una introducción con detalles demasiado específicos si estamos pensando en un evento de difusión del Colegio de Historia, porque hasta nos da el semestre en el que están, las personas que participan, bien, eso se puede colocar en este slide. Hay una predominancia de la imagen, sí, pero pueden ponerse los logotipos de la universidad, de la facultad y los nombres sin necesidad de mencionarlos, fulano, setano, mengano, no hace falta, porque así mismos se presentan ustedes. ¿Qué son las protestas 888? Si hablan de Birmania, fuego, muerte y libertad y protestas 888, esto lo repiten durante una cantidad bárbara de veces, sobre todo David. ¿Por qué 888? Rápidamente, ¿qué son las protestas? No hace falta la redacción. Como estoy en presentación, voy a quitar la presentación. ¡Ah! ¿Qué hice? Quería poner fin de la presentación, pero quería seguirlo viendo porque les iba a hacer las correcciones directamente en el escrito. Así déjelo. De nuevo le solicito el control. Gracias, Arnoldo. Bien. Aquí, por ejemplo, es a lo que me refiero cuando señalo la redacción. ¿Qué son las protestas? Entonces, rápidamente, movimiento pro democracia. No me permite hacer modificación. Bueno, se lo voy a decir. Y lo voy a grabar para que tomen nota ustedes, ya que no me deja hacer la modificación aquí mismo. ¿Por qué razón? No lo sé. Lo he hecho en otros momentos. Pero básicamente la imagen está correcta. Son puntos fundamentales. ¿Qué son las protestas 888? Movimiento pro democracia. Momento álgido contra dictadura militar. O sea, puntos claves.
Esto de los antecedentes puede utilizarse aquí mismo como antecedente y lo decimos en el discurso. Esto no hace falta. En el texto, les digo que no me deja. Déjenme ver si utilizando... No me deja ni siquiera utilizar el touch. Todo esto no hace falta. Ustedes señalan esto, Myanmar. Si quisiera insertar forma. Y si yo quiero destacar que aquí está toda esta parte es Myanmar. Se lleva hacia arriba. Ups. O sea, el texto se puede eliminar y aquí sobre bueno, tendría que ser algo así como una línea sin relleno de forma. Bueno, lo que quiero señalar es que aquí sobre el texto se pueden poner, hay insertar texto. Aquí mismo está texto alternativo. Aquí le ponen 50 millones de habitantes. El problema de la redacción, el 90% procesa el budismo, profesa. Procesa es un significado, profesa o son budistas. Y aquí es muy importante señalar que en la parte norte hay una minoría, quizá el 10%, que son del Islam, porque lo señala. Todo este texto es innecesario. Prácticamente todas las páginas no, es aquí. Todas las páginas, ustedes las pueden ver aquí, son texto. ¿Por qué está subrayado el periodo histórico? No. Economía, religión, budismo contra Islam, todo esto se debe integrar. En este caso lo señala Carlos sobre la situación religiosa, el conflicto budismo contra el Islam. Habla de un nacionalismo religioso incitador, pero previamente, cuando Arnoldo explica los antecedentes, señala que el budismo no son controladores, pero no controladores, no el enfoque político. Pero luego Carlos dice que finalmente este nacionalismo religioso se convierte en incitador y luego se convierte en, ¿por qué no señalan? El budismo se convierte en el brazo armado de los movimientos contra las dictaduras. Todos estas variables de la situación religiosa, el conflicto del budismo contra el Islam y el nacionalismo religioso incitador llevan al inicio de los conflictos. Tener un panorama general para luego señalar. Ahora sí, habla de el primer momento del conflicto.
Si ustedes hacen una comparación porque señalan el movimiento estudiantil en Tlatelolco contra un gobierno represor, y en este caso eran estudiantes, vean que no empezó como un movimiento integrador de masas. Fue un conflicto entre estudiantes de escuelas de bachilleres diferentes que fue escalando hasta convertirse, bueno, en la matanza de Tlatelolco. En este caso, pueden tratarlo de la misma manera, hablando sobre integrando que el primer aspecto violento, por lo menos que ustedes identifican, y luego de las protestas en el lago Inja, no tiene sentido porque más que las protestas en realidad es la represión. Puede decir, todo esto en realidad son manifestaciones previas al 888. Desde las manifestaciones previas al 888 son un incidente en la tienda de música, rápidamente, ¿qué es el incidente? Grupos opositores o estudiantes de una clase social contra estudiantes de otra clase en un lugar de venta de música. Y luego la masacre contra los grupos que protestaban en el lago, que es uno de los más importantes, pero el texto no hace falta si ponen las imágenes conjuntas. Todas estas son manifestaciones previas. Lo que está aquí en las manifestaciones previas es cómo se va a integrar la metacoalición. ¿Ven ustedes la diferencia en el diseño? No tienen nada que ver los temas previos. Es mucho slide y repeticiones. Concretar, hay cosas que no comprendo. O sea, los grupos religiosos ya estaban politizados y toman el poder. Aquí se integran con, pero aquí donde plantean a los grupos que integran la metacoalición, yo no entiendo a la gente que está, sí entiendo a los burócratas, pero al personal de Marina, o sea, son el ejército. Aunque sea Marina, es ejército y está en el gobierno. El ejército es ordenado a disparar contra los manifestantes, pero recuerden que es como el caso en México. En realidad no es culpa de los halcones ni culpa del ejército, sino de quien les ordena hacerlo. O sea, el gobierno ordenó los disparos. La otra cosa que no pregunto es que se integran minorías religiosas. No dicen al inicio que hay un conflicto entre el budismo y el islam, elimínenlo, porque el punto focal es el conflicto. Entonces, esos detalles solamente es corregir el discurso. Enfrentamiento con los militares, los comités vecinales y los sindicatos budistas, repetir imágenes no tiene sentido y estar enfatizando en o sea, el punto central es qué sucede pregúntense qué sucede
a raíz de Tlatelolco. ¿El gobierno cambió? No. Aquí van a señalar lo mismo. A pesar de las crisis, de las masacres, de las denuncias militares, y aunque renunció el, eh, el dictador y Brenda dice, pues sí, está la salida del dictador, pero necesita decir cuándo, Brenda. Eh, este, pero el gobierno que le sucedió, pues fue otro gobierno represor, o sea, aquí no pasó eso, pero igual que Díaz Ordaz en Tlatelolco, Luis Echeverría no fue menos, porque el conflicto estudiantil del 68 siguió la guerra sucia con Luis Echeverría, las famosas guerrillas urbanas de los años 70. Entonces, así como se ve la perspectiva familiar de lo sucedido aquí, lo pueden reflejar en lo que sucede ahora, sin, Brenda, sin enfatizar tanto en que hasta el día de hoy siguen siendo maltratados. Bueno, también México, aunque sean otra bandera política y sea otra persona que perteneció al PRI. Sí, seguimos con el mismo esquema represor, aunque tienden a ser más suaves las formas represivas, o sea, no son tan notorios. Y la ventaja es que la sociedad no tiene memoria histórica. Afortunadamente nosotros estamos para eso, para refrescárselas. Entonces, lo importante, Brenda, en su conclusión, porque es una conclusión importante, no es lo actual. Usted concluye que qué fue lo que pasó con este movimiento. Pues lo único que lograron fue cambiar de control. eh, eh, o sea, ya no es un tipo de dictadura, ahora es otro tipo de dictadura y cambiar de nombre. Y lo peor del asunto es que la Organización de Naciones Unidas, que representa la legalidad de ese país, lo aceptó. Yo sí sugeriría que hagan eso, porque la ONU puede reconocer los nombres, pero también es sensible a rechazar los gobiernos, no porque tengan a los líderes, a los reconocidos embajadores de la ONU. Todo país tiene embajadores para los demás países, pero elige un embajador para las Naciones Unidas. Y ellos pueden reconocer a este embajador, pero eso no significa que reconozcan al gobierno. Reconocen al embajador, pero si hay grupos que denuncian, ustedes hablan de los opositores, sin identificarlos, siguen siendo los opositores los monjes budistas, los estudiantes, los sindicatos budistas. El budismo es una religión, es como decir sindicato católico, sindicato protestante, sindicato islámico. Vean ustedes el impacto que tiene la expresión, qué implicaciones tiene la interacción de estos grupos para rechazar al gobierno en función de aspectos básicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, nada más, está bien. Bien. Lo único que tienen que hacer es cambiar. Ya lo puede quitar, compañero. Gracias.
es la presentación. Bien. Y el que me va a dar harta tristeza. Sí, una duda, maestra. Sí, por favor. No, dígame. Estos señalamientos que nos hacen, que son muy justos y necesarios para la presentación, ¿tenemos que hacer ahorita las correcciones para subir las diapositivas ya corregidas ahorita al PIA o así lo dejamos ya? Sería fabuloso que lo pudieran hacer para el PIA porque ahí podrían recibir retroalimentación. Si ustedes hacen las modificaciones, yo puedo enriquecerlas más con sugerencias para minimizar el impacto de la redacción. Recuerden ustedes que el gran problema de la escritura en la presentación es que se pierden ustedes. Ustedes ya no van a ser el punto central del evento y ustedes son el punto central. Si toda la información está escrita y ustedes la están explicando, no tiene sentido. El 90% de un evento es escuchar al presentador. Escucharlos es el 90%. El 10% son las gráficas de apoyo. Me apoyan las gráficas, pero yo me tengo que escuchar. Si ustedes lo hacen, lo modifican, puedo descargarlo en mi computadora y reenviárselos con correcciones y ustedes ya saben que el discurso debe ir de una manera más organizada. La cuestión del tono de la voz, la mesura, no hablar de manera acelerada, todas las indicaciones que les he dado a lo largo del curso y en las presentaciones previas tendrían que verse aquí. En realidad, discúlpenme, pero hay muchas cosas que no veo. Esto en la primera presentación y lo dije, los demás no lo hicieron. Habían hecho cosas buenas antes. ¿Por qué no siguieron las pautas que les indiqué? No tengo idea. Bien. Equipo de la Libertad, no pueden presentar ustedes su material, ¿sí? Es un tema muy valioso, pero en ningún momento se ve. Y entonces, en primer término, están presentando un trabajo en una clase. Eso es lo que aparece. No hay una introducción. Y está en la pauta de un evento de difusión que aquí está en el archivo. En este evento deseamos mostrar a ustedes el impacto que van a tener las representaciones y en el contexto de la lucha por todo eso se los había señalado previamente. Me parece innecesario repetir cosas que ya les había señalado. Empiezan con la presentación en el antecedentes del conflicto. Después de la Revolución Francesa, con todas las modificaciones, regresan los reyes. ¿Qué es la Casa Borbón? Nos importa un comino qué es la Casa Borbón, ya se los había dicho. No hay dos clases sociales, nunca existieron. Estaban la clase alta y la clase baja, punto. Los amos y los esclavos, o los señores feudales y los siervos. Ustedes han visto eso en los temas de historia. Para el siglo XIX, que es el siglo que ustedes trabajan, hay clases sociales. Está la nobleza, está el clero, está la burguesía. Por favor, en la Revolución Francesa había 3 estados. Recuérdenlo. Estaba
y la monarquía con una representación en la Cámara, estaba la nobleza y estaba la burguesía, que son los comerciantes. La nobleza no eran burgueses. La nobleza no tiene nada que ver con la burguesía, ni aún en el siglo XIX. ¿No? O sea, es que históricamente no tiene coherencia. Hablan de capital económico con la monarquía, los niveles socioeconómicos, hablan de capital cultural. No, todo esto históricamente no tiene una representación clara. El capital cultural, las diferentes clases sociales y oficios, por favor, si están diciendo que hay dos clases sociales antes, la burguesa y la obrera, ¡ay, claro que no! La monarquía y el clero jamás se considerarán burgueses porque la burguesía, y tuvieron que verlo en la clase de historia de la Edad Media, la palabra burguesía procede de Burgos. Los burgos eran las zonas donde vivían los burgueses, es decir, los comerciantes, gente de clase baja que pudo reunir dinero, un capital e invertirlo. En comercio, compraban barato, vendían caro. Ese fue el principio de la burguesía y se les llamaba burgueses. Díganle ustedes burgués a un monarca y es como si le dieran una cachetada. El pensamiento partidista, la ideología de la época, o sea, hablan de primero de los antecedentes del conflicto y dos clases sociales. Y luego hablan de la Francia de 1830, y luego hablan de la ideología de la época, y luego hablan del arte en la sociedad francesa. Citan a Pierre Bourdieu. No tiene sentido la frase de Bourdieu en un slide, o sea, es que no lo entiendo. Pueden señalar que esa es la representación, pero es un trabajo de clase. Presentaron un trabajo de clase. Y terminan con lo más importante, las obras de la Revolución Francesa, y hablan de las obras sin especificarlas hasta el final, donde en la reflexión que hacen sobre la imagen integran elementos de unión, de enojo, de lucha, y expresan derechos, poder, integración del pueblo, y luego lo mejor de todo y lo más importante y lo que le daba sentido, la imagen de Delacroix, la más famosa que se conoce, hasta yo la conocí cuando estudié historia del arte, por supuesto fue Delacroix. Está en el contexto de una época romanticista, entonces, o una época romántica. Si ustedes representan, ahorita ya no, y ya no se puede modificar porque ni siquiera tienen correcto el contexto histórico, no es viable para un evento de difusión, pero si ustedes les interesa y pueden corregir y lo hacen de manera adecuada, tendrían que centrarse que el contexto de la época, en primer término, es la idea de ese momento histórico. No solamente era haber salido de la Revolución Francesa, que no fue poco, es como el boom de todas las
transformaciones, como que es la madre de las revoluciones, vaya, la Revolución Francesa y el desarrollo de el romanticismo a través de la pintura, la música, las obras de teatro, donde se estimula un sentimiento patriótico. Es que debe ser su punto de inicio y va a ser el punto final, porque es esa representación del patriotismo, del nacionalismo, de la libertad, que la tiene más representada todavía Alemania. En este caso lo hacen desde la Revolución Francesa, pero porque está en boga el romanticismo. Vemos los textos de Víctor Hugo, habla de Los Miserables, habla de estas revoluciones y el contexto que se está dando, que son estas revoluciones, habla del sentimiento. Es el romanticismo. Son novelas románticas sin pensar en el amor, la pareja. Está hablando de la patria, de la lucha por la libertad. Por eso se llaman Los Miserables, porque es la masa, es la representación de la imagen de la libertad. Bueno, no sé si me entendieron. Yo me entendí, pero que yo me entienda. Bueno, es una mala noticia. Lo lamento, perdón, pero ya saben que soy franca a morir. Y por supuesto, las los comentarios a los trabajos previos que presentaron los compañeros, no tenemos tiempo, entonces lo vamos a dejar para la última sesión, la del jueves. Ya van a... Sí. Disculpe que le interrumpa, es que si no me equivoco, hoy tiene marcado que se cierra el envío de la presentación. Entonces... ¿Y cuál es el problema? No debe haber ningún problema. Me refiero a que entonces la subiríamos así como la hicimos y ya después modificaremos con base a sus... Bueno, no con base, sino con las pautas que nos pueda dar y pues mejorarla, evidentemente. Bien, la cuestión de las presentaciones, si ustedes ya vieron las presentaciones de hoy y las previas a la suya, ya se dieron cuenta cuál es el punto focal de las fallas. Las imágenes no son de presentaciones de clase, un mínimo de texto. O sea, ¿por qué repetir lo que he dicho todo el tiempo? Los trabajos de ustedes están grabados. Tomen nota de lo que les señalo a los otros equipos. No tengo por qué hacerlo individual. O sea, no tiene sentido que le explique a un equipo, están muy cerca de la cámara, están lejos de la cámara. Ya se los dije a unos, entiéndanlo todos. Este equipo que presentó hoy, el último que presentó, cada quien hizo lo que quiso con la cámara. Pues es asunto suyo. Yo en eso no les cuestiono, no es adecuado para una presentación, pero si les gusta hablar golpeado o hablar rápido, pues es asunto suyo. Les digo que no se hace eso en un evento, pero sí es fundamental que el contenido contenga algo, contenga una línea organizada. En el caso de ustedes, el tema no está organizado. ¿Qué va primero? ¿Qué va luego? ¿Qué va después? Tienen que corregirlo, pero véanlo. Por eso se grabó y se grabó separadamente, para que no tuvieran que aventarse todo el speech de uno y luego todo el speech de otro. Tienen que ver ustedes mismos
analizarlo en equipo, qué fue lo que se equivocaron. No les voy a cambiar la fecha porque a ustedes se tomaron todo el tiempo que quisieron y no hubo tiempo para retroalimentación. No es mi culpa. Y estos equipos fueron breves, se tomaron menos tiempo del señalado, pero hubo oportunidad de hacerle, de puntualizarles aspectos. E incluso el intento de, no lo pude hacer, el intento de hacerles directamente la corrección sobre su trabajo para que ya esté listo para presentarlo. Entonces, no, si ustedes me lo envían como lo presentaron, les voy a decir todo lo que está equivocado, se los voy a decir después, no sé, pero si usaron una presentación similar a esta donde todo es redacción, de nuevo, vean ustedes el material de China, qué cantidad de texto hay. Hay imágenes, hay palabras, pero son chino, Deng Xiaoping, Mao Zedong, no sé, o sea, palabras raras, bien, aquí hace falta porque es Birmania, pero no todo el chorizo de texto como lo hacemos en una exposición, en un trabajo. Y básicamente lo acabo de señalar. ¿Lo escucharon ustedes? Espero que lo hayan escuchado. No era retroalimentación para los equipos, es para el grupo. Bien. ¿Algo más? ¿No? Bien. Terminamos la próxima clase. Les digo los esquemas de los trabajos previos. Ya van a tener para esa fecha sus calificaciones finales. Y sí, excepto el tema de la libertad, ese tema no es viable para, así como lo tienen, ni siquiera con el contenido, no es viable para un evento de difusión histórica, porque la historia que ustedes relatan no es la historia. Entonces, no hay difusión de la historia, es de su idea de la historia. No hacemos eso porque somos historiadores. Los otros sí pueden trabajarlo, hacerlo evento de difusión, pero hay que hacer correcciones como el tema de Birmania. Muchas gracias, pásenla bien. Igualmente, maestra, gracias. Gracias. Hasta luego, profesora.